Funciones trigonométricas inversas. Se llama función inversa o recíproca de f a otra función f elevada a la menos 1 que cumple que f que multiplica a es igual a b. Entonces f elevada a menos 1 que multiplica b es igual a f elevada a la menos 1 se refiere a la inversa de la función f. Cosecante de teta es igual a 1 sobre seno de teta. Seno de teta es igual a 1 sobre coseno de teta. Cotangente de teta es igual a 1 sobre tangente de alfa. Función cosecante. Es la razón trigonométrica inversa del seno. Es el recíproco multiplicativo del seno, es decir, cosecante de alfa por seno de alfa es igual a 1 y se expresa de la siguiente manera. Tenemos la función f de x es igual a cosecante de x. La fórmula es 1 sobre seno de teta. Del lado izquierdo tenemos una tabla donde se tabula x y f de x. Le damos los valores a x y según la fórmula 1 sobre seno de teta se van graficando los valores para f de x. Después podemos ubicar los puntos. Por ejemplo, pues 0 no tiene para f de x y en x en 45 para f de x es 1,41, ubicamos los puntos y así con todos. Sacamos el dominio y el rango en forma de intervalo y aquí es cerrado, es dominio es igual a 0,360, un intervalo cerrado, y dominio en forma de conjunto es x perteneciente a todos los números reales tales que 0 es menor o igual que x menor o igual que 360. El rango de menos 1.41,141 que también es cerrado y en forma de conjunto f de x perteneciente al conjunto de todos los números reales tales que menos 1.41 es menor o igual que f de x menor o igual que 1.41 y se cierra la llave. Función secante. Es la función inversa de la función coseno. 1 sobre el coseno de teta. Es f de x igual secante de x. Nosotros sabemos que la secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Entonces, para graficar la función de secante de x, lo que tenemos que hacer es la gráfica de coseno de x. Lo que hay que hacer es proyectar o hacer una simetría entre el intervalo de 135 y 225 igual a menos 1 sin tocar 135 y 225 y así sucesivamente. Por lo tanto, tenemos que el dominio es de 0,360, el contradominio de el x que pertenece al conjunto de números reales comprendidos entre 0 menor o igual que x de 360, el rango de menos 1.41,141 y f de x que pertenece al conjunto de números reales comprendidos entre menos 1.41 menor o igual que a f de x menor o igual que de 1.41. Función cotangente. Es la razón trigonométrica inversa de la tangente. Es el recíproco o el inverso multiplicativo de la tangente. Para sacarlo se utiliza cotangente de A es igual a 1 sobre tangente de alfa. La función cotangente de x o la función contraria de la tangente de x es aquella función donde las curvas se repiten cada cierta frecuencia. Para graficar esta función inversa, checamos la tabulación. Damos primero los valores a x. En este caso f de x es igual a la cotangente de x, en donde la x vale 0 grados, 45 grados, 90 grados, 135 grados, 180 grados, 225, 270, 315 y 360 grados respectivamente, donde los valores se van sustituyendo con la cotangente de x al meterlos en la calculadora. Por ejemplo, la
cotangente de x igual a 0 no existe, es decir, hay una asíntota que se crece o que trata de alcanzar el eje de las y, pero nunca llega a alcanzarlo, mientras que la f de x a los 45 grados es igual a 1, y así respectivamente en la gráfica, por lo que nos da una serie de 3 puntos donde logramos graficar la curva, y estas se van a prolongar de sus extremos a los infinitos, pero nunca tocando los ejes o las asíntotas respectivamente. El dominio y el rango se establecen de la siguiente forma, con los valores del más pequeño al más grande dado en x y en f de x, donde el dominio es 0 hasta 360 grados en corchetes, ya que es un intervalo cerrado, y el dominio expresado de forma literal es x perteneciente a todos los números reales, tal que 0 es menor o igual que x menor o igual a 360 grados, y cerramos nuestro dominio, mientras que el rango es igual del rango menor hasta el valor mayor, donde el rango es del -1 hasta el 1, y el rango expresado de forma literal es f de x perteneciente a los números reales, tal que -1 es menor o igual a f de x menor o igual a 1, mientras que las líneas que tenemos expresadas en esta aquí significa que no se puede calcular el valor de la función, es decir, es una asíntota presente. Funciones logarítmicas. Se define como base b de la variable x como potencia la cual se debe elevar b para obtener x. Los de base 10 son los más comunes. Y igual a logaritmo de x con base 10. Y los logaritmos en base e, llamados logaritmos naturales o neperianos. Y igual a logaritmo neperiano de x. Funciones logarítmicas. Como ejemplo de función logarítmica tenemos que f de x es igual a 5 logaritmos de x. Para lograr graficar esa función en un plano cartesiano, comencemos con la tabulación. Durante la tabulación daremos un valor cualquiera a x, en este caso 1, 2, 3, 4 y 5. Para lograr encontrar el valor de f de x, sustituimos x en la función 5 logaritmos de x por el valor ya previamente dado, es decir, 5 logaritmos de 1, que nos da como resultado 0, o 5 logaritmos de 2, que nos da como resultado 1.5, y así sucesivamente. Para encontrar el dominio tomaremos el número menor y mayor tabulado en la sección de x, que vendría siendo 1,5 en intervalo cerrado. El dominio expresado de forma algebraica nos dice que x pertenece a los números reales tales que 1 es menor o igual que x menor o igual que 5. Para el rango hacemos algo similar, lo cual es tomar los números menor y mayor en la sección f de x, los cuales nos arrojan que 0,3.49 en intervalo cerrado. Expresado de forma algebraica nos dice que el rango es igual a f de x que pertenece a los números reales comprendidos entre 0 menor o igual que f de x menor o igual que 3.49. Como ejemplo de una función logarítmica natural, tenemos a f de x igual a 5 logaritmo natural de x. Como ya sabemos, el dominio de estas funciones es desde el 0 a más infinito, pero sin embargo nosotros al tabular solo agregamos estos valores. Esta función no corta nunca al eje y, así que no podemos calcular f de 0 de esta función. Por lo tanto, si no existe f de 0, tampoco existe la ordenada al origen o la intersección con el eje. Al resolver la siguiente función con ya un valor determinado,
se encuentra que x queda en el 1 y la ordenada en 0. Podemos ver también que en la medida que x toma valores cada vez mayores, la función también toma valores cada vez mayores y lo vemos acá siguiendo la curva. Por otro lado, vemos que en la medida que x toma valores cada vez más cercanos al 0, es decir, si recorremos la curva de derecha a izquierda, podemos ver que los valores que toman son más chicos. Esta función tiende a menos infinito, pero sin tocar el eje de la y. Entonces se sabe que es una función que crece de manera estricta, ya que nosotros solo tabulamos con estos valores. Tenemos que el dominio es 1,1, que viene siendo de este a este, y expresado de manera algebraica es x que pertenece al conjunto de números reales tales que 1 es menor o igual que x menor o igual a 5. Y de rango tenemos que el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 8.04. Entonces el rango es 0,8.04, que de manera algebraica se lee f de x que pertenece al conjunto de números reales tales que 0 es menor o igual que f de x menor o igual a 8.04. Funciones exponenciales. Una función exponencial es aquella en que la variable independiente x aparece en el exponente y tiene de base una constante a. Su expresión es f de x es igual a elevado a la x potencia, siendo a un real positivo, a mayor que 0 y diferente de 1. Funciones exponenciales. Tenemos que f de x es igual a Euler elevado a la x. Recordemos que Euler es una constante equivalente a 2.718281 y así sucesivamente con una infinidad de decimales. Para elaborar nuestra tabulación necesitaremos darle cualquier valor a nuestro dominio, el cual funcionará como exponente de Euler, que nos daría como resultado nuestro rango. Por ejemplo, Euler elevado a la menos 2 nos daría como resultado 0.13 y así sucesivamente con los valores ya dados. Los dos puntos, menos 2 y 0.13, nos dan coordenadas en un plano cartesiano, los cuales formarán una curva. Tenemos que con los valores dados nos daría un intervalo cerrado de menos 2,2, tomando el número más chico y el más grande. Para la forma algebraica es x perteneciente a los números reales tales que menos 2 mayor o igual que x y 2 menor o igual que x. De la misma forma lo haremos con nuestro rango. Nos daría como resultado intervalo cerrado 0.13, 7.38, tomando el número más chico y el más grande. Y nuestra forma algebraica quedaría f de x igual a todos los números reales tales que 0.13 mayor o igual que f de x